yo no tengo cultura de novela gráfica a partir de ahora y que luego me debe la comida que me digas las guays. Yo lo conocía de haber leído en El País algunas tiras de Paco y un amigo me regaló el Memorias de un hombre en pijama. Yo, que no soy de novela gráfica, y me lo leí y me encantó. Y no sé, pero un tiempo después me dijeron, se va a adaptar al cine, que si quieres hacerlo. Y entonces que sea una novela gráfica de las pocas que tenía en casa hasta ese momento, la que se va a adaptar al cine, me hizo mucha ilusión. ¿No crees que los productores habían preparado todo eso? Una especie de trama. Amigo le dijo, regálasela. Pues yo lo conocía, bueno, a Paco de muchas otras de sus novelas. Memorias de un pijama, y yo recuerdo que sí que no había visto las páginas sueltas en prensa. Yo directamente, bueno, me cayó en mis manos el libro completo y me pasó lo mismo, me encantó. Es decir, tiene esa magia de Paco que te hace conectar emocionalmente rapidísimamente con lo que le está pasando a los personajes. Y claro, da en una época y da con un perfil, unas edades de personajes, pues que es fácil que digas, coño, mira, como fulanito, como citranito, rápidamente lo incorporas en tu universo, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Y la verdad es que a partir de aquí lo que hubo fue un proceso apasionante con todo el equipo, con los guionistas, con todos los artistas, con los actores, de ir dándole forma e interpretando ese universo de Paco para llevarlo a cine. Yo lo valoro, que espero que esté saliendo yo de ese proceso. O sea, creo que espero estar ya el final de la película, que no quiero hacer spoilers, pero en la parte del Paco que cuenta el final de la película. Espero estar ya en ese proceso. No sé si en ese proceso final todavía o todavía, pero sí, quiero pensar que esos años de soñar y que el sumo de la felicidad para mí sea estar en pijama, que años lo he soñado, espero haber evolucionado un poquito. Pero lo entiendo tan bien al personaje, lo he soñado tantos años eso. Yo lo entiendo los lunes, sobre todo. En los lunes la verdad es que sí, lo voy entendiendo. El martes ya me va pasando un poco porque yo creo que no me dan tiempo a que me... a mí lo que me ocurre es que realmente, claro, me gusta mucho el tema de estar con toda la gente en el equipo y todo eso. Eso es lo que me arranca el pijama y que tal. Sí, pero es que esta profesión es para eso. Te tira el estar con muchas personas. Pero de pequeño sí que lo tenía, De pequeño, ostras, lo decía antes, lo del pijama franela aquel o no sé qué tela era, pero era terrible. Es decir, me picaba todo, pero aún así es como... Esos pijamas de los 80. Ocurría una cosa, y es que no funcionaba, estábamos de acuerdo que no funcionaba poner una voz impostada de dibujo animado, pero tampoco funcionaba poner una voz totalmente naturalista. Había que tener la energía precisa para la energía que requería cada viñeta o cada plano de la película. Entonces encontré ese equilibrio, bueno, fue gracias a Carlos y a Lorena, que me iban indicando mucho desde fuera. Claro, que ellos son los que veían cómo se escuchaba y decían, yo subiría un poquito, yo haría una opción para tener más baja, otra más alta, tal, para ver luego lo que podía casar mejor. Pero era encontrar el equilibrio, eso, a una voz realista, pero sin caer en el naturalismo absoluto. Ahí algo que hay que verlo, es la paciencia que llegan a tener, porque realmente él lo dice así, suena como fácil, pero realmente era, ostras, hacemos otra, y él decía después, no, vamos a hacer otra más, porque ya tal. Y bueno, al final, claro, el actor no solo da forma, Raúl no solo da forma al personaje a lo largo del proyecto, sino que también lo que hace es, cubre lo que el dibujo no puede mostrar por las limitaciones técnicas o mil factores. Él cubre todo lo que falta con su interpretación y con su voz. Entonces, claro, es un proceso en el que hay que estar cubriendo huecos, hay que estar dándole el punto adecuado. Y luego la otra cosa que dice, claro, es que realmente es un proceso de días. Entonces, es muy fácil que tengas que estar haciendo secuencias que son contiguas, con diferencias de a lo mejor un día o 2 días. Entonces, claro, recuperando las voces del otro día y él buscando el tono para que... Bueno, la verdad es que es un trabajo... Qué divertido. Sí. Yo salgo. Hay una parte de imagen real. Sí. Pero luego y el epílogo. Y él trabajó en pijama. Es el único que pijama. Sí, de verdad. Fíjate que esta es una de las partes, digamos, que fueron más debatidas, porque había que estar muy seguro de cuál era el camino que íbamos a seguir. Por mi parte, lo que era fundamental
era que narrativamente fuera coherente, es decir, que tuviera sentido ese mix. Y bueno, teniendo en cuenta que el personaje de Raúl es un novelista, hace novela gráfica, y que está contándonos su historia, que se convierte en el mundo real, en una serie de novelas de las tiras cómicas de Paco. Es decir, había un juego de realidad ficción, un juego de realidad imagen real, animación, novela gráfica, que en mi opinión pedía, no es que lo justifique, lo pide el que podamos ver al personaje, el que podamos pasar al mundo de la novela gráfica y que luego podamos volver al personaje de imagen real. En mi opinión lo pedía. Y fíjate que tiene una cosa, y esto abre un montón de retos, porque ya no es solamente la parte de interpretación y tal, que es solo eso ya es un mundo, sino que a nivel de dirección de fotografía, por ejemplo, encaja tú las luces de la parte de imagen real para que cuando entres en la animación estés en el mismo lenguaje. Que cuando vienes de estar viendo pues 70 minutos o 70 y pico minutos de animación 2D, que vuelvas a entrar por una ventana, estés en un entorno de imagen real y que la cosa que fluya, ¿sabes? Que lo aceptes. Y yo creo que esto, bueno, es un trabajo que dieron todo fondistas, directores de fotografía, animación, etcétera, y que yo creo que lo han bordado, en mi opinión, vamos. Es una de las cosas que tenían las viñetas de Paco Roca, que ya en las viñetas estaba, que sabe dar, como tú decías muy bien, esos hilos invisibles que hacen que con pequeños perlas o matices conectes enseguida, ¿no? Y esto está en la película. Y ese personaje de Paco, que es patético, sí, aunque sea juzgado por patético en muchos sentidos, pero a la vez es tierno, y eso es lo que le salva y lo que hace que empatices y vayas con ese protagonista. Ayuda mucho a la comedia romántica, a la historia y a lo que tú dices, a ese sentimiento de enamoramiento que te apetece tener. Yo creo que hay otra cosa que en esa secuencia funciona muy bien. Hay dos factores que yo creo que son los que completan esa parte, ¿no? Una es el tema de Love of Lesbian, es fantástico, es un tema original que yo creo que se merece tener mucho recorrido y ser muy oído porque es fantástico. Y el otro es, yo es que soy muy de la parte visual también, y yo creo que aquí la fotografía y la iluminación, toda esa parte funciona muy bien. Es decir, tuvimos particular cuidado con esta secuencia precisamente para realmente reforzar ese tema musical fantástico original para la película y por supuesto para reforzar ese momento de la historia que es clave, una comedia romántica, pues. Yo al principio porque cuando le conocí y me hacía mucha ilusión hacerlo, a él que lo hiciera yo, y luego ya ya cuando entró Carlos ya Paco se desvinculó más, ¿no? El proceso de luego la ha visto la película después, pero no quería. Se desvinculó, pero claro, está ahí, es decir, se desvinculó. Se desvinculó en el sentido de toda la animación. Sí, es decir, pero durante toda la parte de preproducción, por ejemplo, dirección de animación y yo trabajamos mucho con él, es decir, nos vimos bastantes veces en busca de por mi parte, lo que me dieron esos meses con los Skypes, las reuniones y trabajando y tal, y con los guionistas, con los tres, lo que nos dieron sobre todo fue el entrar en ese universo, que al final para mí lo importante era eso, entender ese universo para poder interpretarlo y poder desarrollar lo que hubiera que desarrollar, porque te lo exige el lenguaje, y poder mimar lo que hubiera que mimar, porque dices tú, esta es la esencia, estos elementos son la esencia, y esto que no lo toque nadie, por favor, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo ese proceso de trabajo fue súper interesante. Durante toda la película, si te fijas, es como nos recreamos mucho en los valores de plano inspirados en el universo de Paco. Vamos a cámaras bastante ortogonales, composiciones a veces muy simétricas también, es decir, pero todo ese proceso va avanzando hasta que llegan estas secuencias, y ahí es donde el momento en el que el personaje emocionalmente rompe, pues ahí lo potenciamos, pues esa es la intención, rompiendo con el tema de todas las visiones alucinógenas, lo que le sucede después y ese mix que no lo voy a decir, que ya sabes cuál es. Y realmente sí, creo que funciona muy bien. Y eso es, fíjate, no está aquí la directora de animación, pero está ahí, así está ahí. Pero eso es el resultado de una dirección de animación espléndida, con eso lo hizo un animador solo, la parte y hizo un trabajo, bueno, ya lo has visto, ¿qué te voy a decir? Que se llama Santi.
Santi. ¿No te conoces el nombre de todos los que han trabajado? Sí. David, Santi, Marta. Sí, sí, sí.